Bienvenidos, les habla el profesor Luis Mena, responsable del módulo 5, construyendo un proyecto comunitario. En esta gran oportunidad estoy con la sección 2, análisis y propuestas. Análisis del problema, propuestas de política pública. Bienvenidos todos. Bueno, en esta segunda sesión de trabajo, nuestra ruta de aprendizaje será identificar y analizar un problema de política pública. Y para ello es necesario que podamos alcanzar, al finalizar este guión, esta sesión interactiva, que tengamos claridad sobre la importancia para identificar y analizar un problema específico. También queremos que podamos profundizar cuáles son los pasos esenciales para identificar y analizar un problema de asunto público y finalmente, cómo podemos ajustar este análisis a un problema de incidencia en lo público. Entonces, la invitación que podamos conocer dichos elementos. En el primer momento le estoy colocando acá un esquema donde vamos a encontrar los pasos o los elementos que conforman nuestro proyecto comunitario en incidencia en política pública. Evidentemente estamos en el paso número 1, que es la selección de ese problema. Luego estaríamos en la definición de la propuesta en base a este análisis. Posteriormente estaríamos vinculando las alianzas, la estructura del poder, cuál es el plan de incidencia, cómo podemos incidir, cuáles son los actores que pueden estar presentes en dicha problemática, quiénes se pueden oponer, quiénes pueden ser aliados, quiénes pueden ser neutros, en fin, todo un análisis posterior al diseño de la propuesta de incidencia en política pública. Luego tendríamos que hacer un conjunto de actividades para dar pie o ejecución a ese plan de propuesta de incidencia política pública. Y finalmente, ir avanzando, monitoreando cuáles son los avances que se han alcanzado en vista a este plan de actividades que hemos programado para lograr nuestro plan o nuestra propuesta de incidencia en política pública. La invitación es entonces, síganme con el paso número 1, selección y análisis del problema. Como primer punto de partida, es importante darnos cuenta que todas las comunidades tenemos diversos problemas. Esos problemas tienen diferenciaciones. Podemos encontrar en una misma comunidad diversos problemas. Muchas veces, algunos problemas no son como tales, son como las consecuencias o los efectos de un problema. Entonces, precisamente, la invitación en este paso número 1, que podamos distinguir de la variedad de situaciones que generen situación de vulnerabilidad en las comunidades, donde encontremos una necesidad que no ha sido atendida, donde vemos que una afectación muy alta de ciudadanos se está afectando por dicha problemática, ¿qué podemos hacer frente a ello? Es precisamente la invitación de este primer paso. Cómo seleccionar y analizar un problema bajo el enfoque de incidencia en política pública. Es importante también entender que los problemas que se generan en las comunidades necesitan una planificación, necesitan de una metodología que nos facilite su comprensión. Y allí que es importante que podamos avanzar en ese análisis. Una vez que tengamos identificado ese problema, tenemos que verificar la viabilidad para poder intervenir en dicha problemática. La posibilidad de generar un cambio en esa problemática, que es lo fundamental. La posibilidad de validar si es un problema que afecta a un número considerable de ciudadanos y que si este problema no es atendido a tiempo, genera unas consecuencias que podrían agravar dicha situación. Entonces es el momento para detenernos a analizar dichos problemas.
Acá les estoy colocando un esquema de qué manera podemos abordar un problema. Nosotros para abordar un problema tenemos que primero identificar cuál es el problema, dónde está el problema. Hay que ubicarlo geográficamente, hay que darle un contexto, hay que definir ese problema. Luego, identificar con las personas o la comunidad que está afectada, validar si realmente es un problema que afecta a unos, a cuantos, a muchos. Y finalmente, ¿cómo podríamos resolverlo? ¿Cómo podemos identificar qué se ha hecho frente a tal situación? Posteriormente de tener clarísimo la identificación del problema, definirlo como tal, pasamos a otros elementos que son las causas. Pues tenemos que identificar por qué está ahí el problema, por qué el problema no ha sido atendido o por qué sigue incrementando su afectación. Entonces hay que tomar en cuenta qué cosas, qué políticas se han diseñado para solucionarlo, qué aspectos se han solucionado a corto plazo y qué cosas o qué aspectos o causas no han sido atendidas con dichas políticas públicas. Entonces, no solamente pasa por un análisis en directo de lo que sucede en la comunidad, cómo se presenta dicha problemática, sino también pasa por qué se ha hecho o qué han hecho las instancias de gobierno para poder dar solución a dicha problemática. ¿Cómo es la participación del ciudadano afectado? ¿Cómo es la participación de las instancias de gobierno municipal en dicha problemática? ¿Cuáles son los compromisos establecidos? ¿Cuáles son los recursos asignados para esa problemática? Es decir, pasa por un proceso de análisis del entorno de esa problemática. Entonces, son dos aspectos que nos permiten tener una definición clara de la problemática que queremos incidir. Hay criterios que nos permiten verificar la viabilidad de esa problemática. Acá les presento como que las categorías o los criterios más usados al momento de analizar un problema en el ámbito público. Entonces, van a encontrar una lista como por ejemplo, por qué es relevante en la comunidad dicha problemática, qué tiene que ver las políticas públicas en frente a ello, cómo son las relaciones de poder frente a esa problemática, por decir algo, cómo es el potencial de movilización, la gente se mueve, genera participación para buscar solución a problemas, o estamos frente a una comunidad que no se siente animada a participar en la solución de problemas, verificar qué pasa allí, porque la actitud de ese ciudadano conformista de asumir la problemática, bueno, es lo que tenemos. Entonces, todos estos elementos son importantes y tomarlos en cuenta. Estos son algunos criterios, pero pueden muchísimos criterios que la invitación que les hago, que ustedes puedan alimentar este banco de criterios. Acá les coloco como unas categorías que nos permiten como que validar. Cada criterio, podemos decir que es altamente viable, medianamente viable o inviable. Es decir, no es válido. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan crear esta matriz de criterios, evaluar la viabilidad del problema. ¿Realmente es un problema que podemos atender o es un problema muy complejo, que es multidimensional y que el abordaje no es tan sencillo? Entonces, es un cuadro que nos invita a una reflexión permanente de cómo podemos evaluar la viabilidad del problema que queremos seleccionar. Los criterios son una guía, no significa que sean los definitivos. Ustedes pueden adaptar, incorporar nuevos criterios, porque va a depender de la tipología o el tipo de problema que estamos atendiendo en las comunidades. Resumiendo, el problema, ¿qué es? Las personas afectadas por el problema, ¿quién y dónde? Las causas de política pública específica del problema, ¿por qué? Entonces, estas son como unas preguntas orientadoras que nos ayudan a dar un análisis mucho más pertinente a la problemática que estamos seleccionando para diseñar un plan de incidencia en políticas públicas.
Una vez que ya tenemos clarísimo o definido el problema, tras todo este análisis de viabilidad, de afectación, de políticas públicas, de la profundidad o el impacto negativo que está incidiendo en las comunidades, pasamos al paso número 2, que es ¿qué podemos hacer? Ahí definimos la propuesta de incidencia, porque partiendo de las opiniones, de lo que encontremos en tu trabajo documental, podemos identificar aspectos que se han profundizado, aspectos que no se han profundizado, y qué podemos para profundizar dichos aspectos. A partir de esa reflexión, podemos ir tomando como punto de partida para el paso número 2, que es la definición de la propuesta de incidencia en política pública. Entonces, el propósito de la incidencia va a estar muy vinculado con el paso número 1, que es la definición del problema. Si tenemos claro a dónde queremos incidir, evidentemente la propuesta va a estar muy bien definida sobre hacia dónde queremos incidir para que se genere el cambio que deseamos todos como ciudadanos que podemos estar afectados por dicha problemática. Entonces, está hablando de propuestas y visualizando ese documento propuesta. Acá lo que invitamos a que ustedes puedan elaborar una propuesta máximo en 2 cuartillas, donde ustedes puedan definir el problema seleccionado, donde queremos cambiar, identificar la audiencia, a quienes se ven afectados en este problema o cómo puede influir en la solución del problema o generar los cambios que se desean, porque es importante también no quedarnos con la denuncia, sino qué podemos hacer para generar cambio a esa situación. Por supuesto, estas primeras cuartillas queremos que también nos establezcan cuáles son sus objetivos, el propósito o la meta que quieren lograr con el plan de incidencia, hacia dónde queremos llegar con la toma de decisiones o para tomar el cambio, y finalmente argumentar por qué el cambio. ¿Por qué queremos modificar una situación que está afectando a una comunidad? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve para poder sugerir dichos cambios? Entonces, queremos que a través de esta primera aproximación, tener las primeras cuartillas de nuestra propuesta de incidencia en política pública. Entonces voy a quedarme en hablar de cada aspecto que conforma esta primera aproximación. Aquí tenemos un poco, bueno, el problema que estamos seleccionando. Aquí lo estoy tipificando, cómo se define. Como les dije, no todos los problemas que podemos percibir son problemas en las comunidades. Tenemos que tener ciertos criterios que nos indiquen esto es un problema que afecta a más de uno, que afecta a la comunidad, que es un problema sujeto a aspectos públicos. Porque hay problemas que son mucho más privados, como por ejemplo el ascensor dañado en un edificio. Solamente afecta a los que viven en el edificio, no afecta a toda la comunidad. Pero si tenemos un hueco en la avenida principal donde está transita para ir a toda la comunidad y eso dificulta el acceso, allí sí hay un problema porque afecta a todas las personas que viven en esa comunidad. Entonces, aquí es la posibilidad de distinguir esos problemas públicos más esos problemas que son de índole privado. Entonces, aquí tiene algunos criterios: la ausencia de políticas adecuadas, que está vinculado con el problema, la vigencia de las políticas que se están implementando que no son tan eficientes, y por supuesto eso genera poca viabilidad política o técnica. Entonces, de alguna manera, con esta orientación que les estoy colocando acá, les va a permitir una mejor perspectiva para el análisis de ese problema seleccionado. La tipificación de la audiencia. La audiencia sería quienes estarían afectados por la problemática, quienes nos pudieran acompañar en un proceso de cambio, quienes participarían directamente en la ejecución de las actividades, quienes podrían hacer cabildeo o incidencia en las instancias de gobierno, de qué manera podemos lograr que las instancias de gobierno se comprometan o incorporen esta problemática en sus agendas de gobierno. En fin, pasa por una serie de audiencias en las cuales podemos identificar qué aliados
nos pueden acompañar en este plan de incidencia para poder abordar dicha problemática. Igualmente, cuando identificamos audiencia, debemos identificar que hay una audiencia directa, que son los afectados, pero también vamos a ver una audiencia indirecta, que son aquellas instituciones o actores que de manera indirecta hacen vida en la comunidad o tienen participación en la toma de decisiones que de alguna manera puedan contribuir en el cambio que deseamos de dicha problemática. Entonces, hablamos entonces de una audiencia secundaria. Los objetivos de la incidencia, bueno, ¿cuál es el propósito que queremos perseguir? ¿Cuál es la incidencia real que queremos generar? ¿Cuál es el cambio que queremos lograr? Entonces, en función de tener esa claridad hacia dónde queremos ir, por supuesto, nuestra propuesta va a estar en mejor perfil con respecto a cuando estaba la situación sin el abordaje necesario. La justificación, bueno, la justificación es el por qué es necesario dar con esta solución, en qué medida la propuesta supone una solución del problema, porque puede ser una propuesta intermedia, no definitiva, o puede ser una propuesta definitiva, hasta ese nivel de detalle es importante, quiénes se beneficiarán con esta propuesta, y por supuesto, cómo se beneficiarán, porque no solamente quiénes se benefician, a cómo ellos van a beneficiar, porque puede haber diferentes niveles de beneficio en función de los cambios que se quieran generar en dicha problemática. Entonces, aquí hemos finalizado esta segunda sesión de trabajo. Como les dije, queremos que ustedes adquieran la competencia de cómo identificar, analizar un problema y qué propuesta podemos elaborar para la solución de dicha problemática. Nos vemos en nuestro tercer encuentro. Agradecido por la atención y animados a acompañarlos en este proceso de elaboración de su proyecto comunitario de incidencia en políticas públicas. Que todos sean agradecidos en esta nueva oportunidad y nos vemos en el tercer encuentro.